Muy buenas tardes a todos. Estamos ya frente al tercer domingo de Pascua. Tan pronto se ha ido ya el tiempo pascual. Y ahora pues tenemos que considerar todo lo que significa la nueva presencia. Hablar de la resurrección de Jesús no significa pues verlo corporalmente como las imágenes nos lo representan, que ha sido resucitado y aparece con la misma corporalidad. Es una experiencia en el que se encuentra de un nuevo estado, una nueva forma en el sentido real, pero que está en estado glorificado y por lo tanto es presencia. Y esta presencia es lo que celebramos los cristianos, la presencia del Señor en medio de la iglesia. Esta presencia la realizó Jesús, es decir, los signos de su presencia los llevó adelante desde el comienzo de la predicación. Así fue como Él tuvo una preformación de la iglesia en el sentido de que llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él. Él tenía la intención naturalmente de que este proyecto fuera adelante, por eso consiguió a aquellos que más adelante serían quienes llevarían el trabajo. Por eso para ellos, para los primeros cristianos, pero a los discípulos en particular, para ellos Jesús fue el camino. Y cuando hablamos de camino, no se trata de una ruta que nos conduce hacia un lugar, sino que se trata de una forma de vida. El hecho de que yo siga el camino es seguir a Jesucristo, que tiene una forma muy particular de vivir y que me introduce en ese misterio de vivir como Él. Por eso diríamos vivir como Él, en Él y para Él. Es cierto, pero no es una teoría. Por eso el cristianismo ciertamente no es para intelectuales en el sentido pues de que sea fruto de la razón y la intelectualidad, sino es la vivencia del misterio. Hoy nos vamos a acercar justamente a eso, para ir descubriendo en el lenguaje pues la nueva forma de la presencia del Cristo de la historia en el Cristo que vive en la iglesia, que es el mismo glorificado y que se hace presente a través de los signos. Pidámosle a Dios pues que podamos descubrir este sentido. Oremos juntos. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que Él nos ayude a leer la palabra en el mismo modo con el cual tú la has leído a los discípulos en el camino de Emaús, con la luz de la palabra inscrita en la Escritura. Tú les ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así la cruz, que parecía ser el final de toda esperanza, apareció para ellos como fuente de vida y resurrección. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Tu palabra nos oriente a fin de llevar a nosotros también, como los discípulos de Maús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que tú estás vivo en medio de nosotros como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado tu Espíritu. Amén. Una vez dadas las indicaciones de que se trata de esta vivencia de un signo o de unos signos, encontramos en la mentalidad israelita, la mentalidad judeocristiana, que ciertamente la esposa, la novia primero y luego esposa, en un noviazgo siempre se está atento a los grandes signos que manifiestan entre las dos personas que se aman.
Esos signos más adelante se concretan en lo que es el matrimonio. Y en el matrimonio, el uno vive en el otro como donación permanente. Es la vida pues matrimonial. La iglesia es comparada como la iglesia, es comparada como la esposa. Esta iglesia es la enamorada que siente un deseo incontenible de estar junto a quien ama. En el silencio de la noche piensa en él, pronuncia su nombre, sueña con sus caricias. Su izquierda bajo mi cabeza y su derecha me abraza, dice el Cantar de los Cantares 8:3. Se siente desolada si no recibe ningún mensaje de él. Cuando oye su voz, corre temblando de emoción hacia la puerta, gira el pestillo de la cerradura, abre, pero el amado ya no está allí. Se ha ido, ha desaparecido, y ella cae en la desolación. Cantar de los Cantares 5-6. Se han llevado a mi Señor, grita desolada entre lágrimas María Magdalena. Caminan tristes los dos discípulos de Emaús, inclinando la cabeza rostro a tierra. Las mujeres buscan en el sepulcro entre los muertos a aquel que está vivo. Estas escenas pues son el retrato de la comunidad que no encuentra al amado de su corazón. Con él toda noche se transforma en luz, el ocaso en preludio de aurora, el dolor en anuncio de nacimiento, las lágrimas en esbozo de sonrisa. Quédate con nosotros, implora la esposa, cuando su Señor parece como querer continuar su camino. Se ha prometido permanecer con ella todos los días hasta el fin del mundo, como lo ha escrito San Mateo en el capítulo 28, verso 20. Pero ¿por qué la deja sola? No es él, sin embargo, el que se aleja, es ella la que es incapaz de reconocerlo. Apenas comienza a explicarle las escrituras, su corazón comienza a arder como la amada del cantar. Reconoce la voz de su amado y en la fracción del pan sus ojos se iluminan y lo reconocen. No había abandonado ni nunca la abandonará. Haz, Señor, que escuchemos tu voz en las escrituras y que te reconozcamos en la fracción del pan. Es la iglesia representada en el relato que será el punto central de nuestra reflexión en este domingo, los discípulos en camino a Emaús. Las lecturas que nos ofrecen el leccionario, en la primera está en Hechos de los Apóstoles 2:14, 22-28. Este relato dice: Pedro se puso de pie con los 11 y levantando la voz les dirigió la palabra. Israelitas, escuchen mis palabras. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por su medio, como bien saben. A este hombre entregado conforme a los planes y propósitos que Dios tenía hechos de antemano, ustedes lo crucificaron y le dieron muerte, y por medio de gente sin ley. Pero Dios, liberándolo de los rigores de la muerte, lo resucitó porque la muerte no podía retenerlo. David dice, refiriéndose a él: pongo siempre delante al Señor, con él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, mi lengua canta llena de gozo y mi carne descansa esperanzada, porque no me dejarás en la muerte, ni permitirás que tu siervo conozca la corrupción. Me enseñaste el camino de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Este es el relato que nos plantea hoy el autor San Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Notemos, como en el día de Pascua, también hoy la primera lectura se ha tomado de uno de los discursos del apóstol Pedro. Si confrontamos estos dos pasajes bíblicos, nos daremos cuenta que siguen el mismo esquema, presentan la vida de Jesús en 4 momentos.
Lo primero es que narran los prodigios, las obras de bondad que Jesús realizó. Estamos hablando del Cristo histórico. Indican cuál ha sido la respuesta a estos gestos de amor y salvación. En vez de acogerle, lo rechazaron, lo crucificaron y mataron porque lo consideraban un impostor. Entonces se habla de quienes fueron culpables de la muerte de parte de los judíos y quienes son culpables de parte de la muerte aquellos que no tenían ley, dice. La piedra del sepulcro no ha puesto fin a su historia. Dios ha intervenido y lo ha librado del poder de la muerte, fundamentado en el Salmo. Concluyen con una referencia a las Escrituras. Todo lo que ha sucedido había sido predicho por los profetas. ¿Qué es lo que está predicho? Lo que está predicho es la salud total de los que siguen el camino. De eso es, no la forma en que lo mataron, sino la salvación que trae la entrega de Jesús. Estos discursos no son la transcripción de lo dicho por Pedro, sino una síntesis de la catequesis impartida acerca de Jesús en los primeros tiempos de la Iglesia y que San Lucas pone en boca del primero de los apóstoles para resaltar la importancia y la oficialidad del mensaje. Es una catequesis común, pues, que tienen, pero que aquí es puesta en labios del predicador para que tenga la autoridad suficiente. En la tercera parte del mensaje o del discurso, la intervención de Dios sobre la muerte viene introducida por una imagen que en el texto original griego es particularmente incisiva. Dios, dice Pedro, ha obligado a la muerte a dar a luz. Los antiguos creían que los fetos estaban sujetados al seno materno por unos lazos y que en el momento del nacimiento se rompían causando los dolores del parto. La muerte quería retener para siempre, dice, en su seno el cuerpo de Jesús, pero Dios ha intervenido, ha roto los lazos, lo ha liberado y lo ha hecho nacer. Ha sido este su mayor acto de poder. Del seno de la muerte ha sacado la vida. En la segunda lectura que tenemos ya que es la lectura de San Pedro, en el capítulo 1, versículo 1, 17 al 21, la primera carta de Pedro, dice: así llaman Padre al que nos hace referencia entre las personas y juzga a cada uno según sus obras. Vivan con respeto durante su permanencia en la tierra. No olviden que han sido liberados de la vida inútil que llevaban antes, imitando a sus padres, no con algún rescate material de oro y plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, Cordero sin mancha ni defecto, predestinado antes de la creación del mundo y revelado al final de los tiempos en favor de ustedes. Por medio de él creen en Dios que lo resucitó de la muerte y lo glorificó. De este modo la fe y la esperanza de ustedes se dirigen a Dios. Hasta ahí el texto que nos ofrece la primera carta de Pedro. Continúa pues la catequesis bautismal. En el tiempo de Pascua se resalta esto. Así comenzó la Cuaresma. La Cuaresma nos lanzó en la búsqueda de la vivencia del bautismo, porque eso ha sido importante siempre. En el bautismo hemos muerto con Cristo, y como morir duele, desaparecer de este mundo duele, así también la conversión, dice, duele, porque hay que convertirse en el cambio pues de mentalidad y adentrarse en el proyecto de Cristo. Por eso diríamos las piscinas o pilas bautismales
desde los orígenes. Algunas de ellas tienen la forma de un ataúd, porque el cristiano entraba en ese ataúd y literalmente era sumergido, moría en Cristo, y esa muerte que se da, diríamos, una breve muerte en las aguas, salían de las aguas y eran resucitados en Cristo. Por eso eran vestidos o revestidos con la vestidura blanca, que significaba el cambio de vida para adentrarse, sumergirse en el conocimiento de las palabras de Dios y la vivencia en la comunidad cristiana. Es un rito de iniciación que supone pues un verdadero compromiso en el seguimiento de Cristo. Por eso se va planteando en la vida como seguir un camino. Continúa pues la catequesis bautismal comenzada la semana pasada. El predicador que habla en nombre de Pedro invita a los nuevos bautizados a reflexionar sobre su condición de hijos. Ustedes, dice, han renacido y ahora se pueden dirigir a Dios llamándolo Padre, pues de Él han recibido una vida nueva. Han sido introducidos en la realidad sublime que sin embargo lleva consigo graves responsabilidades, pues se exige una conducta moral coherente. Aquí está pues lo que hablamos del camino, halakha, que se decía en hebreo, para indicar de que uno era discípulo de alguien porque vivía como el maestro. Implica pues la vida moral. Dios no hace preferencias o acepción de personas y por consiguiente, si durante la peregrinación en este mundo no son fieles a los compromisos bautismales que se han asumido, para nada les servirá pues haber recibido materialmente el sacramento. ¿Por qué? Pues el problema de hoy del sacramento como tal es que se tiene como un requisito religioso. Dado ves que no hay un compromiso, o sea, esto que Jesús realizó pareciera como que se olvidó, la gente no lo toma en sentido de un compromiso real, sino más bien como un rito. Yo voy porque la sociedad lo hace. Yo voy porque mi abuela me tiene que llevar al bautismo. No, eso no tiene sentido. Se trata de un compromiso, de una adhesión a un personaje, a seguir viviendo como él vive. A eso le llamamos bautismo, morir con Cristo. Después se les recuerda a los nuevos bautizados la condición en que se encontraban antes de ser cristianos. Llevaban una vida disoluta, se guiaban por los principios inmorales heredados de sus padres paganos, eran esclavos sometidos a un tirano que es el pecado, su rescate ha sido pagado en un alto precio, Cristo ha derramado su sangre para liberarlos. El Cordero Pascual, blanco, sin mancha y sin defecto, que el pueblo de Israel sacrificaba durante la celebración de la Pascua, era pues solo una imagen. Es Jesús el verdadero Cordero sin mancha, que con su sangre rescata a los hombres y mujeres del mal. Son estas las exhortaciones con las que el predicador de Roma anima a los neófitos. La palabra neófito es aquel recién bautizado, a llevar una vida santa y irreprensible. No pueden hacer que el sacrificio de Cristo sea inútil. Entonces, con estas visiones ya entramos ahora a lo central del domingo, que es el Evangelio. No olvidemos, este es un relato, como relato catequético. A ver, en los materiales que San Lucas tiene a mano, es un material propio de Lucas, y porque él pues lo redactó, pero considerando también relatos de otro tipo de literatura,
Él arma una catequesis para plantear cuál es la situación vital de la gente en su momento. Estamos en los años 85-90. Y por tanto, aunque San Marcos allá solamente insinúa, dice, y dos discípulos que iban hacia Emaús se encontraron con él hasta ahí. Ahora, retomando eso de Marcos, San Lucas lo va a ampliar y va a elaborar toda una catequesis preciosa para decirnos cuál es la situación de la comunidad del tiempo de Lucas y también para nosotros cuál es la situación de la comunidad ahora. La tercera generación a la que se refiere el evangelista no ha conocido al Señor. Ya los apóstoles han muerto. Y muchos de nosotros también nos encontramos así. Somos cristianos de generaciones que por el testimonio de otros nos hemos introducido en el camino. Quizás ya quienes nos introdujeron en esto ya no viven, porque cada uno recuerda quién lo introdujo en el camino. Pero o esa mujer, pues ya murieron. Y uno ya se encuentra, no digo solo porque está la comunidad, pero no están aquellos con quienes uno comenzó el camino de fe. Así que atención pues al texto que nos va dando la catequesis cómo debemos vivir. En Lucas 24, 13 al 35, el relato dice así. Aquel mismo día 2 de ellos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, que está a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino conversaban sobre todo lo sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona los alcanzó y se puso a caminar con ellos. Pero ellos tenían los ojos incapacitados para reconocerlo. Él les preguntó, ¿de qué van conversando por el camino? Ellos se detuvieron con rostro afligido, y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que desconoce lo que ha sucedido ahí estos días? Jesús preguntó, ¿qué cosa? Le contestaron, lo de Jesús Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante el pueblo. Los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería liberador de Israel, pero ya hace 3 días que ha sucedido todo esto. Es verdad que unas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro. Al no encontrar el cadáver, volvieron diciendo que les habían aparecido unos ángeles asegurándoles que él estaba vivo. También algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como habían contado las mujeres, pero a él no lo vieron. Jesús les dijo, ¡qué duros de entendimiento! ¿Cómo les cuesta creer lo que dijeron los profetas? ¿No tenía que padecer eso el Mesías para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que en toda la Escritura se refería a él. Se acercaban al pueblo a donde se dirigían y él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron. Quédate con nosotros que se hace tarde y el día se acaba. Entró para quedarse con ellos, y mientras estaba con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se dijeron uno al otro, ¿no sentíamos arder nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba la Escritura? Se levantaron al instante, volvieron a Jerusalén y encontraron a los 11 con los demás compañeros, que afirmaban,
realmente ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Hasta aquí tenemos pues el relato que nos ha planteado el evangelista San Lucas. Más o menos, ¿verdad? Es el mes de abril del año 30. Dos discípulos de Jesús que habían acudido a Jerusalén para celebrar la Pascua, pues han sido testigos de acontecimientos dramáticos. Su maestro, profeta poderoso en obras y palabras, ha sido ajusticiado. Transcurridos 3 días de aquella triste fiesta, preparaban su regreso a Emaús, cuando por la mañana temprano alguien llega corriendo con noticias desconcertantes. El sepulcro ha sido encontrado vacío. Algunas mujeres sostienen haber tenido una visión angélica y se dice que Jesús está vivo. En casa, sin embargo, les esperaban las familias. Es primavera, el tiempo de la cosecha de cebada y tienen que partir. Durante el camino se les unió un peregrino. Los acompañaba. Y al atardecer sucedió una cosa extraordinaria. El relato de los discípulos de Emaús, pues, es una de las páginas más bellas de los evangelios. Nos introduce en un mundo celestial donde el sueño, en vez de desvanecerse, se convierte en realidad. Después de esta maravillosa impresión surgen, sin embargo, la perplejidad y los interrogantes. ¿Dónde se encuentra Emaús? Bueno, aquí hay una divergencia de datos, pero algunos dirán que estaba situada a unos 30 kilómetros de Jerusalén, no a como se dice en el otro texto, 12 kilómetros, sino aquí dice, bueno, eran 30. Algunos manuscritos antiguos, justamente para soslayar esta dificultad, hablan de 160 estadios, pues unos 30 kilómetros, pero así crean pues una nueva dificultad, transforman a los dos discípulos en corredores casi de una maratón, porque sería larguísimo. Resulta también inverosímil que después de haber oído una noticia tan extraordinaria, se hayan marcado los dos sin haber verificado lo que realmente había sucedido. ¿Por qué no han logrado reconocer a Jesús en el caminante? ¿Qué sentido tiene un milagro de este tipo? ¿Sirve para crear suspenso? Nótese que el texto no dice que Jesús se haya ocultado bajo una falsa apariencia, sino que sus ojos eran incapaces de reconocerlo. Será importante establecer pues la razón de esta ceguera. ¿Por qué no se dice el nombre del segundo discípulo? ¿Se trata de un olvido del evangelista? Habiendo regresado a Jerusalén, los dos relatan a los apóstoles la experiencia que han tenido con el resucitado y son informados a su vez que el Señor se ha aparecido a Simón. Después del relato continúa. Mientras estaban reunidos y hablando de estas cosas, Jesús se aparece en medio de ellos, llenos de espanto y estupor. Están convencidos de estar viendo a un fantasma. No logran creer que está vivo. Para convencerles, Jesús debe comer del pan y de los peces delante de ellos. La reacción de los discípulos es realmente inexplicable. Parecen sorprendidos como si nada hubiera ocurrido antes. Bueno, estas son algunas de las dificultades que surgen de una interpretación literal del relato. Ya en la introducción se ha planteado pues cuál es la finalidad, pero encontramos esta dificultad y por eso era necesario mostrarla. Algunos indicios, sin embargo, nos orientan hacia una lectura mucho más profunda. ¿Cómo no notar, por ejemplo, que la frase mientras estaba con ellos en la mesa, tomó el pan,
lo bendijo, lo partió y se lo dio, hace referencia explícita a la celebración de la Eucaristía, porque son las palabras que utilizamos en la plegaria eucarística. Decimos, tomó el pan, lo bendijo, lo entregó, etc. Antes de sentarse a la mesa, el misterioso caminante preside también una solemne liturgia de la palabra con sus 3 lecturas. Casi se siente usted en el domingo escuchando estas 3 lecturas. Y comenzando por Moisés, 1, y siguiendo por los profetas, 2, les explicó lo que en las Escrituras. Él. Y pronunciada una apasionada homilía, no sentíamos, dicen ellos, arder nuestro corazón mientras nos explicaba las Escrituras. Dicho de otro modo, Jesús ha oficiado una liturgia con toda regla. Es más, la frase, ¿no tenía que padecer eso el Mesías para entrar en su gloria?, constituye la prueba de quien ha estado hablando. Es Jesús ascendido ya al cielo, ya rato que ellos están viviendo este misterioso signo, como nosotros. ¿Desde cuándo vivimos en la Eucaristía? Pues desde hace muchos años, desde niños. Pero ¿qué tanto ha provocado realmente el encuentro con el resucitado en la Eucaristía? Pues para muchos es comerse un pedacito de pan. No les interesa más que cumplir un rito. Pero ahora en este relato se replantea si el acercarse a comulgar es ciertamente un rito o es una vivencia. Esta escena refleja más bien la situación de los cristianos de las comunidades del tiempo de San Lucas que lo ocurrido a los discípulos de Maús. Vamos a intentar reconstruir esto. Estamos en Asia Menor en los años 80-90. Casi todos los testigos del resucitado han desaparecido y los cristianos de la tercera generación se preguntan, ¿será posible para nosotros encontrar al Señor? ¿Cómo podemos dar testimonio de que está vivo si nunca lo hemos visto con nuestros ojos, ni tocado con nuestras manos, ni sentado nunca a su mesa? Nos tenemos que contentar solo con lo que nosotros nos han contado, como ocurre en los tribunales donde los jueces se fían de los testimonios que ofrecen credibilidad. Esto, sin embargo, no es suficiente. No puede ser llamado una elección de fe, sino pura conclusión de un razonamiento de sentido común. Nosotros queremos, por el contrario, encontrar realmente al resucitado. Intentemos de leer de nuevo el relato como una respuesta a los anhelos y expectativas de estos cristianos. Comencemos por el nombre. Uno de los 2 se llama Cleofás, un personaje muy conocido en la iglesia primitiva por ser hermano de José, padre del Señor. Y el otro podría ser una invitación dirigida a todo lector a inserir su nombre, a recorrer con Cleofás el camino que lleva a reconocer al resucitado allí donde se reúnen 2 o más en su nombre. Comencemos con este dato que nos da el relato de hoy. Los 2 discípulos están tristes. Han visto desvanecerse sus sueños, fracasar todos sus proyectos. Esperaban un Mesías glorioso, un rey potente y victorioso, y se encuentran con un derrotado. Los rabinos enseñaban que el Mesías viviría 1000 años y Jesús, por el contrario, estaba muerto. He aquí en la historia de los cristianos de las comunidades de Lucas. Son perseguidos, víctimas de abusos,
ven triunfar obras de la muerte, los malvados triunfan a costa de los puros de corazón, se encuentran en las mismas condiciones que los discípulos de Emaús, también caminan tristes y desilusionados. Esta es también nuestra historia. También nosotros nos encontramos a veces en la misma condición de espíritu. Sucede cuando debemos admitir la astucia prevalece sobre la honestidad, cuando nos sentimos obligados a constatar que la mentira se convierte en verdad oficial, impuesta por quien detenta el poder, cuando vemos a los profetas forzados a callar o muertos. También nosotros caminamos con el rostro triste, resignados ante una realidad ineluctable, casi convencidos de que el mundo nuevo anunciado por Jesús quizás no se haga nunca realidad. ¿Puede una comunidad nacida en la fe en el resucitado abandonarse a estos pensamientos de muerte y ceder a la tristeza? ¿Tienen sentido los semblantes no solo adormecidos y distraídos, sino también desilusionados de tantos participantes en nuestras asambleas dominicales? ¿Son signos de seguridad en la victoria o testimonian incertidumbre y abatimiento? Los dos de Emaús conocen muy bien la vida de Jesús. Hacen un resumen perfecto, idéntico al enseñado en la catequesis de la iglesia primitiva, pero su síntesis contiene un grave defecto. Se reduce a constatar la victoria de la muerte. Nuestros jefes, explica Cleofás, lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Después de 3 días, esta muerte la consideran como definitiva. Es la experiencia pues nuestra también. Llevados por una cultura de religiosidad popular en la que se centra en la pasión y en la muerte del Señor, nos quedamos con esta imagen de un muerto. Bueno, San Lucas pone expresamente en boca de los dos de Emaús el pensamiento de muchos cristianos de sus comunidades. Estos conocen bien lo que Jesús ha hecho y enseñado, lo consideran un hombre sabio, uno que con su mensaje de paz y de amor ha cambiado el corazón de tanta gente, pero al final ha muerto como todos. Quien piensa de esta manera descubre solamente el aspecto exterior, el elemento históricamente verificable de la vida de Cristo, pero no llega a tener fe en Él porque no cree en la resurrección, que no puede ser verificada y demostrada históricamente. La consecuencia de este conocimiento incompleto es la tristeza. Sin fe en la resurrección, las derrotas siguen siendo derrotas. La vida termina con la muerte. Es una tragedia sin sentido. ¿Cómo se llega a esta situación desesperada? Los dos de Emaús son en parte responsables de ello. Han cometido errores. En primer lugar, han abandonado la comunidad, el grupo de aquellos que han continuado buscando una respuesta a lo sucedido. Los dos, en cambio, han preferido abandonar la búsqueda, marchándose solos, convencidos de que nadie era capaz de dar un sentido a ciertos dramas. Esto permanece, es decir, una constante en los miembros de la comunidad. Algunos dejan de creer en el proceso de la vida, es decir, el camino. Dejan de creer y por tanto se alejan. Y al alejarse, pues desilusionan también a otros, que es el papel que van haciendo estos discípulos. Otro error. No han verificado si la experiencia tenida por las mujeres habría podido iluminarles también a ellos. Así se estaban comportando muchos cristianos del tiempo de Lucas. Frente a las dificultades y persecuciones, algunos habían abandonado sus comunidades.
Otros rechazaban casi por principio las respuestas de fe, ni siquiera se detenían a pensar que éstas podrían tener una lógica y un sentido. Un tercer error. Los dos discípulos ni siquiera han considerado que sus ideas sobre un Mesías triunfador podrían haber sido erróneas. Estaban testarudamente aferrados a las tradiciones, a lo que les habían enseñado, eran impermeables a las sorpresas y a la novedad de Dios. Jesús no abandona a los que escogen los caminos que conducen a la tristeza, sino que se convierte en su compañero de viaje. Como siempre sucede, el resucitado no es reconocible. Algunos creen ver un fantasma, la Magdalena lo toma por el hortelano, en el lago viene considerado como un hábil pescador. No se trata de milagros, es un modo de considerar la situación nueva de quienes han entrado en la gloria de Dios en una condición completamente diversa de la de este mundo. La vida de los resucitados no es una prolongación mejorada de la vida presente y los ojos humanos no pueden percibirla. Y aquí la razón por la que los evangelistas dicen que Jesús era Él, pero no era ya lo mismo. Era el Jesús que habían tocado, con quien habían comido y bebido. Era aquel que había muerto. Miren mis manos y mis pies, soy yo, pero era completamente diverso. ¿Cómo llegan Cleofás y el discípulo sin nombre a reconocer que Jesús es el derrotado, es el Mesías? ¿Cómo pueden entender que la vida nace de la muerte? El camino que el resucitado les hace recorrer es aquel de las Escrituras. Es la palabra de Dios la que desvela el misterio. No habían entendido la Escritura. Razonaban como hombres, no veían lo sucedido con la mirada de Dios, por esto Jesús les recrimina. ¡Qué duros de entendimiento! ¿Cómo les cuesta creer lo que dijeron los profetas? ¿No tenía que padecer eso el Mesías para entrar en su gloria? El camino de la cruz es inconcebible y absurdo para nosotros. Solo quien lee las Escrituras descubre que Dios es tan grande como para saber sacar del mayor crimen de los hombres su obra maestra de salvación. No basta leer la palabra de Dios. Hay también que entenderla. Por eso es necesario que alguno le explique y posiblemente no como quien transmite una árida lección de teología, sino calentando el corazón. Al atardecer de aquel primer domingo, los discípulos llegan a casa y Jesús con ellos. Cuando están sentados a la mesa, Él toma el pan, lo bendice, lo parte y lo da. Es fácil comprender lo que Lucas quiere enseñar. Los ojos del cristiano se abren y reconocen al resucitado durante la celebración de la Eucaristía dominical. En el relato de los discípulos de Emaús están presentes todos los elementos de las celebraciones eucarísticas, la entrada del celebrante, después la liturgia de la palabra con la homilía y al final la fracción del pan. Solo en el momento de la comunión eucarística, los ojos se abren y los discípulos se dan cuenta de que el resucitado está en medio de ellos. Sin la palabra no habrían llegado a descubrir al Señor en el pan eucarístico. Todos tienen que hacer la experiencia del encuentro con el resucitado. En la celebración comunitaria lo pueden contemplar a través de los signos sacramentales, pero en el momento en que lo reconocen ya no es visible, no ha desaparecido, sino que los ojos materiales no pueden contemplarlo. Es lo que nos sucede, no podemos contemplarlo.
Santo Tomás de Aquino, cuando se expresa de este misterio, dice: Señor, cuando estabas tú en la cruz, no veíamos tu divinidad, veíamos a un hombre. Ahora en la Eucaristía, tampoco vemos tu humanidad. Ha desaparecido. El último elemento importante del pasaje: los discípulos de Emaús apenas han reconocido al Señor. Corren a anunciar su descubrimiento a los hermanos y con ellos proclaman su fe. Realmente ha resucitado el Señor. En esto podemos dar el canto final con que concluye la celebración dominical. Sus notas acompañan al discípulo a lo largo de la semana, siendo expresión de la alegría que ellos van a llevar a todos los hombres y mujeres. Por eso la despedida: id en paz. El imperativo: id. He dicho antes que Lucas escribe para los cristianos de las comunidades en los años 80-90 después de Cristo y tiene como objetivo mostrarles el camino que conduce a encontrar y conocer al resucitado en la fracción del pan. ¿No es diferente el camino que también nosotros estamos invitados hoy a recorrer? Es importante entonces la reflexión sobre este texto, pero más que la reflexión, debe conducirnos a la experiencia de la madurez que se va a dar del camino de la reflexión de la palabra de Dios, que llega a su culmen en la celebración eucarística. Un buen conocimiento de la palabra, es decir, reflexionado, no literalmente comunicado, ¿va?, como dice la Biblia, tal texto y el otro, no, sino una reflexión consciente de la palabra que me lleva a la comunión de vida en la comunidad. Ese proceso me lleva a reconocerlo a Él en la fracción del pan. ¿Quién será este peregrino? Siempre me lo pregunto. ¿Quién ha sido el peregrino que me ha acompañado a lo largo de la vida? Todos diremos que es Jesús, pero es lo que nosotros ahora podemos confirmar. Pero ¿quién habrá sido aquel que en el momento en el que yo estaba con una tristeza tremenda, queriendo abandonar la vida, una persona X que se haya acercado, me haya acompañado, me haya levantado el ánimo, me haya conducido al descubrimiento de la palabra y me haya llevado hasta la fracción del pan? ¿Quién serán? ¿Cuántos peregrinos a lo largo de nuestra vida nos han acompañado? Y ahora descubrimos que esos peregrinos, que esos personajes que no tienen nombre porque no sabíamos quiénes eran, actuaban en nombre de Cristo. Ellos han sido el instrumento del resucitado. Se ha valido de ellos y ellos nos han llevado y nos han consolado en los momentos en que lo necesitábamos. Jesús ha estado siempre a nuestro lado y Jesús lo sigue estando. Ahora con todo este problema de la pandemia, pues encontramos realmente su presencia. Quizás ahora por el momento no nos podemos congregar, pero esto va purificando nuestra intencionalidad. Yo siempre me pregunto, estos medios pues en realidad son medios, ¿verdad?, de comunicación, y para algunos pueden ser medios que le dan vida porque van creyendo en el mensaje de Jesús, pero otros pues lo verán como un pensamiento, un comentario, no le darán el sentido que tiene y por lo tanto no prepara el corazón. Por eso me interesó mucho esta cuestión de la homilía dentro del texto que Jesús hace, porque Él sí fue capaz de interpretar la palabra, hacerle sentir a los discípulos arder el corazón. Dios lo permita que las palabras de Jesús siempre nos hagan arder el corazón para poder así descubrirlo en la fracción del pan. Muy buenas tardes, que tengan un buen descanso. Antes pues vayan a
a cenar, que es muy bueno, y compartir con los demás el sentido de la palabra que Dios nos ha comunicado hoy.